buenas noches a cada uno de los amigos que nos están viendo a esta hora. Quien te habla, el Pastor O'Neill, en un programa más de Dios salva a mis hijos. La noche de hoy una programación especial, ya que una vez al mes, Pastor González, lo dedicamos a la intercesión por nuestros hijos. Aunque a veces lo cambiamos e intercedemos por los padres, pero hoy vamos a estar intercediendo por los hijos. Es interesante. Muy buenas noches, mis queridos amigos y hermanos. Para nosotros es una alegría siempre compartir con ustedes y poner esa seguridad en la mente de ustedes de que Dios salva a nuestros hijos. Así mismito es el propósito de este programa, es que usted pueda sentir esperanza en Cristo Jesús. Esperanza que no importa dónde estén tus hijos, no importa si son buenos, si son traviesos, puedas saber de que Cristo Jesús está al lado de ellos. Que ellos puedan saber de que hay un Espíritu Santo que se mueve en la vida de ellos y que hay ángeles que protegen a cada uno de sus hijos. Es interesante porque la semana pasada me invitaron a una iglesia y llevaba un tema acerca de cómo Dios se interesa por nuestros hijos. Y cuando yo estoy sentado, escucho a la directora de jóvenes que está diciendo que todo ese fin de semana lo habían dedicado para interceder y ese sábado estaban en ayuno y oración. Y yo no lo conocía, era por primera vez que visitaba esa iglesia. Y cómo Dios dirige, había jóvenes que la palabra de Dios le impactó en sus corazones, porque a veces nosotros pensamos qué pasará con nuestros hijos. La palabra de Dios dice lo que pasará si le somos fieles. Él salvará a nuestros hijos. A cada uno de nuestros hijos. Así mismito es, así que le invitamos que usted no se despegue esta noche, que aunque va a ser una programación un poco más corta que la tradicional, pero vamos a estar orando por cada uno de ustedes, para que Dios a ustedes como padres les dé fuerza, pero también vamos a estar orando por sus hijos. Así que si tienes una petición especial, si deseas que oremos por tus hijos en forma especial, simplemente reacciona a este video, escríbenos un comentario para que podamos al final del programa orar por cada uno de ustedes. ¿Y qué tal si comenzamos el mismo con una oración? Padre, en esta hora nos acercamos a tu trono de gracia, pidiendo tu bendición, pidiendo tu cuidado, pidiendo que seas tú el que bendigas nuestra familia, en especial cuides a cada uno de nuestros muchachos. Sálvalo, Señor. Confiamos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. O'Neill, en esta noche tú mencionaste que vamos a estar de una manera muy especial intercediendo por nuestros hijos, porque lo vamos a hacer. Pero también hay una mezcla de cómo Dios... Esta noche en la Sociedad de Jóvenes se habló acerca de la oración, de cómo la oración nos acerca a Dios, cómo la oración es el medio más poderoso que el Señor ha dejado. Yo diría, que es el arma más poderosa que el Señor ha dejado para que nosotros podamos a través de la oración interceder a favor de nuestros hijos, de nuestras familias. Y es interesante porque en el libro de Jonás nosotros encontramos una oración que tiene 10 versículos, pero aquí en esta oración de Jonás nos vamos a dar cuenta, tu hijo que me estás escuchando, tu papá, mamá, abuelo, abuela que me estás escuchando, cómo muchas veces nos hemos preguntado, ¿escuchará Dios nuestras oraciones? ¿Será lo que yo hice en el pasado que quizás yo tenga duda de que Dios está escuchando mi oración? Quizás estamos hablando por un joven, una señorita que quizás de alguna manera se ha alejado, ha caído y piensa que si clama a Dios, Dios no le va a escuchar. Vamos a ver, O'Neill, que a través de esta oración de Jonás nos vamos a dar cuenta cómo Dios se interesa por cada uno de nosotros, cómo las oraciones, los clamores que nosotros elevamos hacia el trono, Dios responde y escucha esas peticiones. Lo que me llama mucho la atención de la oración de Jonás es que es una oración elevada por una persona desobediente.
¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque a veces desde nuestros púlpitos se predica que cuando tú eres desobediente o cuando tú estás haciendo las cosas mal, Dios no te escucha. Y no solamente desobediente, sino que quiso huir de la presencia del Señor. Se quiso esconder de la presencia del Señor porque sabía que lo que él había hecho era todo lo contrario A lo que Dios había pedido. a lo que Dios había pedido. Aquí yo veo dos cosas muy interesantes. Número uno, yo veo en Jonás cometiendo el pecado contra el Espíritu Santo, rechazando la voz del Espíritu Santo, rechazando el llamado del Espíritu Santo. Y es un ejemplo de cómo aún el pecado imperdonable, Dios todavía lo perdona. Pero también veo a un Jonás que huye de la presencia de Dios, decide morar con paganos, con pecadores, y ahí se cumple lo que decía el salmista, que si aún yo decido morar o vivir en tinieblas, con todo y eso allí me encontraré contigo. Es interesante lo que tú acabas de decir porque, mire, la oración de Jonás comienza diciendo, mira, oró Jonás a Jehová, su Dios, desde el vientre de un pez, ahí en el fondo del mar. Y quiero detenerme, O'Neill, porque muchas veces nos hemos preguntado, ¿qué lugar yo tengo que escoger para orarle a Dios? ¿En qué momento, en qué circunstancia, cuándo, dónde? Y a veces nos preguntamos, ¿será que Dios escucha las oraciones que elevo a favor de mi familia, de mis hijos? Y para que Dios me escuche tengo que escoger, vamos a ponerlo así, el templo, tengo que escoger la iglesia, tengo que ir de rodillas, tengo que ir a un lugar específico. En esta oración nos vamos a dar cuenta en esta noche que no importa donde tú estés, en las circunstancias que tú te encuentres, si hay algo, como dijo mi compañero, y es que quizás pensamos, es que el error que cometí, o el error que estoy cometiendo, porque sabiendo lo que debo de hacer, no lo estoy haciendo. ¿Escuchará Dios mi oración? Dios escucha cada una de nuestras oraciones, porque el problema no está en mí, no está en Dios, está en mí. Y por lo tanto, como Padre bueno, Él nunca nos va a rechazar. Pero hay algo bien interesante que usted mencionó, y es que Él está orando desde el vientre de un pez, y por lo general dentro del mundo cristiano, dentro de estas discusiones grandes que se hacen, se habla en cómo debe ser mi oración, si es con los ojos abiertos, si es con los ojos cerrados, si me tengo que arrodillar, si puedo orar de pie, si puedo orar sentado, si puedo orar acostado. Y es bien interesante porque en la palabra de Dios nunca encontramos una orden de cómo debemos de orar en específico. Y siempre vamos a encontrar a los siervos de Dios, a los hombres de Dios, orando de diferentes maneras. Exactamente. A David lo encontramos orando acostado, a Daniel parado frente a una ventana de pie. Hay diferentes formas de orar, porque lo importante no es la forma en que tú oras, sino que ores. Jacob oró acostado con su cabeza en una piedra, tuvo una comunión, una conversación con Dios. Es interesante, pero cuando yo leo esta oración acerca de este hombre que sabía muy bien lo que había hecho, quizás en medio, y no vamos a entrar de lleno, que ocasionó en el sentido de que cómo llegó al fondo del mar en esa ballena, pero sabemos que desobedeció, sabemos que se escondió. Sabemos que en un momento dado reconoce que él había cometido un error y de alguna manera él le dice a la tripulación, yo sé que por causa mía esta tormenta, pero si me echan al mar, la tormenta se calmará. Es bien interesante porque antes de él decir écheme al mar, los paganos buscan el arrepentimiento del hombre de Dios, los paganos buscan que él ore a su Dios, que pida perdón, pero Jonás
No quiso orar. No. Jonás no quiso arrepentirse. Y él reconoció y dijo, échenme, tírenme. Y muchas veces, mis queridos, cuando yo me pongo a meditar, a veces nuestra actitud frente a las vicisitudes, frente al dolor, frente a la desesperación, a veces nos abandonamos y no sabemos qué hacer. Porque la segunda parte, cuando dice que oró Jonás a Jehová su Dios y dijo, en mi angustia invoqué, en mi angustia puede ser, clamé a Jehová y él me oyó. Mira qué comparación. Yo pongo ahí la vida de nosotros como cristianos, como que por momento decimos, ¿me escuchará Dios mi oración? Llevo orando quizás 5, 10, 15, 20 años por un hijo, por una hija, por mi familia. Y esto muchas veces, O'Neill, causa esa angustia que muchas veces los padres pasan. Voy a añadirle más a eso, más sazón a eso, o más pique, mejor dicho. Hay veces que hay padres que están cuestionándose qué ellos hicieron mal para que sus hijos estén perdidos, o que sus hijos estén en el mundo, o que sus hijos estén en la droga, o en diferentes circunstancias. ¿Qué he hecho yo? Usted lo ha escuchado, yo lo he escuchado. Padres que dicen, ¿cómo, en qué yo fallé en la crianza de mis hijos? Fíjate, si fallaste, el texto me indica que Jonás, que falló en el momento de la aflicción, aunque falló, el Señor le escuchó. Y quizás nos está escuchando un joven que me diga, y que quizás escuchando dice, realmente después de lo que he hecho, me escuchará el Señor. Porque yo recuerdo que en uno de los programas que nosotros hicimos, yo crecí porque mis padres me decían, si vas a ese lugar, los ángeles, el Espíritu de Dios se quedan afuera y tú entras solo adentro. Y crecimos con ese temor de que si yo entraba, que si yo caía, si yo desobedecía, y en un momento de dificultad el Señor no me iba a escuchar porque desobedecí la voz de Dios. Pero esta oración me dice a ti, papá, me dice a mí, me dice a ti, hijo, abuelo, abuela que me estás escuchando, que no importa la circunstancia, porque tú mencionaste, O'Neill, que Jonás se estaba huyendo, había desobedecido. Pero hay otro personaje en la Biblia muy parecido a Jonás. Este no huyó, este simplemente negó a Dios por completo. Y cuando Jesús se le planta de frente, Jesús tiene una conversación con él. Y lo trata no como el pecador, sino como el amigo todavía. Y usted sabe ya qué personaje estamos hablando, es Pedro. Pedro niega al maestro. Es más, Pedro comienza a hablar barbaridades con tal de rechazar a su maestro. Pero en un momento dado, cuando su maestro resucita, se acerca a Pedro, rechazó el maestro a Pedro, dejó de escuchar a Pedro. Y esa, yo trato de imaginarme, ya que tú tocas esto de Pedro, cómo el tono de la voz de mi Jesús cuando le dice, no le reclama, no le dice, yo te lo dije, yo te dije que antes que el gallo cantara tú me ibas a negar. No, el Señor no le recordó nada de eso. Simplemente Jesús lo mira en el momento, pero después tiene una conversación y le hace simplemente una pregunta. ¿Me amas? ¿Me amas? Esto es más profundo de lo que nosotros creemos. Pero ¿a qué queremos llegar con todo esto? Hijo, si tú nos estás viendo, no importa dónde tú estés, Dios te escucha. Padre que nos está viendo, no importa dónde estén tus hijos o no importa cuál sea tu situación, sea fiel, no seas tan fiel, sea infiel posiblemente, Dios te escucha. Porque Dios ha prometido escuchar el clamor de cada uno de sus hijos. Porque Dios en este mundo no tiene sobrino, y lo hemos dicho anteriormente. Sí. No, Dios no tiene nietos. Dios tiene hijos y tú y yo somos uno de esos hijos. Pero me gusta la segunda parte que dice, te llamé y tú me escuchaste. Es interesante cómo ahí yo veo las luchas del cristiano que sabe lo que Dios espera,
luchamos contra alguna adicción, quizás contra algo que no hemos podido dejar. Y en medio de esa lucha quizás entramos en esa duda, ¿me escuchará, no me escuchará? Pero vemos aquí en la vida de Jonás que dice, clamé. Mi versión dice, no sé cómo tú dices tu versión, pero dice, él oyó desde el seno de Seol, clamé y mi voz oíste. El mío dice, desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Pero es bien interesante porque ese versículo 3, Jonás lo ve de una forma, aunque la realidad es otra. Él dice, me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. ¿Realmente Dios lanzó a Jonás o fueron sus propias acciones? ¿No fueron acaso sus acciones lo que lo llevaron allí? Fue el efecto de sus decisiones. Es así, O'Neill. Lo que pasa es que muchas veces, y mi querido amigo y hermano que me estás escuchando, en algún momento, quizás en una forma directa o indirecta, le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué permitiste? ¿Por qué hiciste esto? ¿Por qué lo otro? Porque tú acabas de decir, el Señor no lo echó. No. Fueron sus acciones, Él mismo reconoció. Él mismo pidió. Y mismo pide. Pero ¿hasta dónde llega ese amor, esa misericordia de Dios? Que en medio de nuestras rebeliones, a pesar de que yo no oré, pues Jonás no oró para ser echado en el mar, sino que dijo, me echan y yo sé que la tormenta se calmará. Como Dios ya había preparado algo especial para sostener en ese momento a Jonás y demostrarle, aunque tú me fallaste, yo no te voy a fallar. Así mismito es bien interesante porque los próximos versículos, el final del 3, 4, 5 y 6, nos habla del capítulo 2 de Jonás, de las circunstancias o lo que Jonás vivió en aquel momento. Dice de que él se hundió en las profundidades del mar, que había un viento tempestuoso, quiere decir que era un viento ciclónico, estaba en medio de un huracán posiblemente. O sea, a su alrededor no había nada positivo o nada que le diera a él un rayo de esperanza que hay una solución o pudiera haber una salvación. Y sabes que dice, algas rodearon mi cabeza. Quiere decir, enredaban mi cabeza. En ese momento Jonás tenía una lucha interna en un lugar oscuro, sin saber que quizás donde estaba, sus pensamientos por momento lo llevaban a una seguridad de que si él clamaba a Dios, Dios lo iba a escuchar. Pero por momento quizás entraba en duda, ¿me escuchará Dios? ¿No me escuchará? ¿Por qué Él permitió todo esto? Es interesante porque cuando Él dice, descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos. En otras palabras, como que Jonás ya estaba perdiendo las fuerzas, la esperanza. ¿Me escuchará realmente el Señor? Pero en el 7, en el 6, cuando dice, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, Jehová Dios mío. Mira cómo Jonás menciona que su estado de ánimo, su manera es como que él estaba ya en la ¿dónde? En la sepultura, como que ya no había esperanza. Ya él estaba por morir, él no encontraba esperanza, pero él dice el versículo 7, cuando se me escapaba la vida, recordé al Señor, elevé oración sincera hacia ti en tu santo templo. En otras palabras, el dolor, el sufrimiento lo llevó a él a elevar una oración a Dios y a pesar de su situación, a pesar de su condición espiritual, Dios lo escuchó y lo arrebató de la muerte. Y le estamos hablando a padres que están luchando con la muerte, no tal vez de ellos,
sino de sus hijos. Estamos hablando con hijos que están luchando en las tinieblas. A cada uno de ellos hay que decirle que hay esperanza en Cristo Jesús. Y pastor, yo utilizo siempre un texto que usted ha escuchado anteriormente, que es Génesis capítulo 1, versículo 1 y 2, donde nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero el versículo 2 nos dice, pero la tierra estaba desordenada, vacía y la oscuridad gobernaba. Pero a pesar de que estaba desordenada la tierra, vacía y había oscuridad, el texto brinda una esperanza porque dice, pero el Espíritu de Dios se movía. En otras palabras, no importa si estamos en oscuridad, en tinieblas, estamos vacíos, tal vez como Jonás, hay un espíritu que se mueve alrededor de nosotros o alrededor de la vida de nuestros hijos. Por eso queremos decirle a cada joven, cada señorita que me está escuchando, que nos está escuchando en esta noche, a ti papá, a ti mamá, no te venzas. No te dejes caer. No, no te dejes. Y si caes, hay una mano poderosa. Porque hemos querido traer esta noche esta oración, porque refleja la lucha que ustedes y yo tenemos, que nosotros tenemos en un momento dado, que estamos en desesperación, en angustia, quizás en soledad, tristeza, ansiedad, quizás hasta en depresión, porque no sabemos qué pasará. Pero este versículo, este capítulo, perdón, me da a entender a mí, tú joven, tú señorita, caíste, clama. Tu papá y mamá cometiste errores, clama, pide, porque dice este versículo que Jonás clamó, pidió, y en un lugar que quizás nosotros no nos imaginamos. Yo trato de imaginarme, cómo habrá estado Jonás, cómo elevó esa oración, en qué posición estaba, yo no lo sé, pero yo sé que el Señor escuchó esa oración. Tanto así que en el Nuevo Testamento encontramos al mismo personaje que mencionamos ahorita, de nuevo en otras circunstancias. Nos dice la palabra de Dios que Pedro en otro momento está igual que Jonás en medio del mar, pero deja de confiar en Jesús, deja de poner su mirada en Jesús. ¿Y qué sucedió con él? Comenzó a hundirse, y ahí es donde está la oración más corta de la Biblia, donde Pedro dijo, Señor, sálvame que perezco. ¿Y qué sucedió? Inmediatamente Jesús extendió su brazo y aló a Pedro y lo sacó de allí. ¿Por qué menciono esto? Porque cuando tú lees los versículos subsiguientes, encuentras que el Señor ordena al pez que expulse a Jonás. Y a ti que me estás escuchando, quiero decirte que lo que estás viviendo no es para que estés sufriendo eternamente. Dios quiere darte una libertad. Dios quiere hacer algo y Él quiere ordenar a eso que te está destruyendo que no te destruya más. El Señor quiere echar fuera a cada uno de los demonios que pueda estar afectando tu vida. Él quiere crear en ti una nueva vida en Cristo Jesús. Y es importante, mis queridos, en este, yo diría, corto devocional que hemos querido tener en esta noche, queremos dejarte saber que no importa por lo que tú estés pasando, no pierdas tu esperanza, tu seguridad, porque en un momento, decía Jonás en una parte de la oración, en ese momento de angustia, me acordé de Jehová, de las cosas que Jehová le había hecho, de cómo lo llamó, de cómo lo cuidó, cómo lo protegió. Ese acordar viene del hijo pródigo también. Oh, sí. Dice que sí. el hijo pródigo, cuando estaba por allá haciendo lo indebido y lo perdió todo en un momento dado, ¿qué sucedió? Se acordó. Y lo importante no es que te acuerdes, lo importante es que te acuerdes y que te acerques al Padre. Y es interesante porque en un momento Jonás dice, yo estoy acá abajo en lo profundo del mar. Estoy dentro de algo que se llama un pez. Desde aquí estoy clamando. Ahí está la tierra. Pareciera que todo me ha tragado. Pero yo sé que allá en el templo donde está mi Dios, Él me va a escuchar. Esa seguridad es que queremos dejar en el corazón de cada uno de ustedes, mi querido padre, mi querido joven, señorita que me escucha. Dobla tu rodilla. Si lo puedes hacer, sentado en ese sillón
donde quizás tú estudias la Biblia porque ya no te puedes parar, ya no te puedes arrodillar. Clama a Dios. Quizás está encamado, clama a Dios. Clama. Ustedes me escucharon en una ocasión que tuvimos una programación de un joven que en un momento de desesperación bajo los efectos de la droga y del alcohol clamó a Dios. Se arrodilló y le dijo: Dios, si tú existes, haz algo con mi vida. Y ahí ese joven, y es un predicador de éxito que yo lo conozco personalmente. Cómo Dios me quiere. Por eso, Padre, no te dejes engañar. No piensas que el Señor no te va a escuchar. Sigue clamando, sigue pidiendo. Dios te va a escuchar. Lo que estamos hablando me hace recordar al rey David en un salmo, en el salmo número 11, donde en el versículo 3 y 4 él nos dice: si los fundamentos fuesen destruidos, ¿qué han de hacer los justos? Cuando todo se nos ha acabado, cuando ya no hay esperanza, cuando ya no hay solución, donde tal vez hasta perdimos la fe. Tal vez hasta perdimos la fe, porque, pastor, a veces perdemos la fe. Sí, sí. Cuando nuestros fundamentos, la fe, dice la palabra de Dios que hay 3 fundamentos: fe, esperanza y amor. Cuando la fe, la esperanza y el amor la perdemos, ¿qué ha de suceder con nosotros? Dice David en el versículo siguiente: pero el Señor está en su santo templo, el Señor aún gobierna desde el cielo y el Señor observa a cada uno de ustedes. Y observa, cuando me dice que observa, es que el cuidado que Él mantiene sobre nosotros, el cuidado que Dios mantiene sobre tus hijos, el cuidado que Dios mantiene sobre aquellos padres, sobre aquellas madres, sobre aquellos jóvenes que luchan, ese cuidado, eso cuando me dice de cerca es que el Señor no nos deja, no nos abandona. Quizás por mi actitud, por mi forma de ser, en el caso de Jonás, no, en algún momento dudó: ¿me escucharás? Y él tenía esa lucha, porque yo sé que me vas a escuchar, pero realmente me estarás escuchando. Y quizás tú y yo hemos perdido en algún momento eso, y quizás temblamos diciendo: ¿me escuchará? Queremos decirte que sí, Él te escuchará. Las circunstancias negativas que vivimos pueden ser producto de 2 cosas: o del medio ambiente en que vivimos, o de simple y sencillamente de errores que hayamos cometido. No importa si son tus errores los que te han llevado ahí, o el medio ambiente que estamos viviendo, las circunstancias del pecado. Déjame decirte que hay un Dios en los cielos que quiere rescatarte, quiere hacer algo, quiere salvar, pero sobre todo quiere llevar al cielo. Y Jonás reconoció que la salvación proviene de Jehová. Él hace una promesa: yo te voy a alabar, ahora yo voy a hacer. Es interesante seguir leyendo este libro, pero es que Dios conoce el deseo de tu corazón. Y hago eco de muchos programas que nosotros hemos tenido, cómo inclusive Dios toma en cuenta las intenciones del corazón humano. Jonás hizo algo muy importante, que lo mismo hizo el rey David. Elevó una oración sincera. Y a ti que me estás viendo, creo que es momento de elevar una oración sincera a Dios. No tienes que decirle: Señor, yo te prometo que voy a hacer esto, yo te prometo que voy a hacer lo otro. No tienes que prometer nada, porque Dios sabe lo que está en tu corazón. Dios sabe cuáles son las intenciones de nuestro corazón, que son constantes al mal. No tienes que prometer nada. Solo eleva a Dios una oración sincera y dile: Señor, mira mi situación, mira mi condición. Yo necesito que tú me rescates, no solamente de lo que estoy viviendo, sino también de la muerte eterna. Ayúdame a salir de esto que me está agobiando, de estas profundidades, porque a veces nos encontramos sin esperanza. Pero ¿sabes qué, mi amigo, mi querido hermano, padre que me escuchas? Queremos terminar esta programación esta noche teniendo 2 oraciones. Mi compañero y yo vamos a orar. Mi compañero Neil estará orando por las peticiones de tu papá y mamá, y yo voy a pedir a mi Señor que las oraciones de nuestros hijos
sean también escuchadas y que se eleven hacia el trono de la gracia. Así que acompáñanos a orar ahí donde quiera que estés. Padre que moras en los cielos, entre querubines en el lugar santísimo, en esta hora alabamos tu nombre, porque santo es para siempre. En forma especial, queremos agradecerte por Jesús y su sacrificio hecho en la cruz del Calvario, porque gracias a Él podemos encontrar salvación en la vida de cada uno de nosotros, pero en especial en la vida de nuestros hijos. Hay padres que noche tras noche están sufriendo. Hay padres que pierden el sueño los fines de semana porque sus hijos se van a salir. Los padres no saben dónde están, no saben qué están haciendo, pero tú, Señor, sí sabes dónde están nuestros hijos. Tú sí sabes las cosas negativas que pueden estarlos rodeando, como también las cosas positivas. Es por eso que te pedimos como padres en esta hora que tú los apartes del mal. Como Job te pedimos, perdona el pecado de cada uno de nuestros hijos. Ellos no saben lo que hacen. Por favor, rescátalos de la garra del maligno. Amén. Salva a nuestros hijos. Tráelos de vuelta a casa. Confiamos en el poder de tu Hijo y de la sangre derramada en la cruz del Calvario, porque lo estamos pidiendo en el nombre de Jesús, como dice la promesa. Amén y amén. Padre de amor, nuestros hijos te pertenecen. Amén. Quizás en esta noche nos está escuchando algún joven, alguna señorita que está luchando, que no sabe qué hacer, dónde ir, cómo actuar. Que ellos puedan tener la seguridad de que hay un Dios que extiende sus brazos. Amén. Un Dios que nos dice a nuestros oídos: yo te voy a sostener en todo momento. Amén. Quizás uno de nuestros hijos, nietos, están en las cárceles. Quizás el vicio los tiene atormentados. Pero rogamos y pedimos en el nombre de Jesús a un Dios poderoso que todo lo puede. Por eso, Padre, que en las luchas de nuestros jóvenes podamos y ellos puedan salir victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Que ellos puedan tener la seguridad de que sus peticiones también llegan a tu trono. Sí, Señor. Por favor, Señor, como siempre lo hemos dicho, salva a nuestros hijos, salva a nuestros hogares. Amén. Y todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Amén. Gracias por escucharnos en este corto programa de Dios Salva a Mis Hijos. Esperamos que haya servido para cada uno de ustedes. Si nos estás viendo en retransmisión, déjame decirte que esta oración también te incluye a ti que nos estás viendo, y que también no dejes de descargar nuestra aplicación Pastor Oni Radio, donde podrás escuchar música 24/7, algunos mensajes y también conectarte a través de nuestras redes sociales. No te despegues de nosotros, porque durante la semana, todas las mañanas a las 9 de la mañana, el pastor Eric Almodóvar tiene una tertulia de esperanza para ti que nos estás viendo. Que tengas una excelente noche y que el Señor te bendiga grandemente. Bendiciones especiales para cada uno de ustedes.